1942. Un niño de 17 años camina hacia una oficina de reclutamiento de los Marines en Texas. Mide 1,65 m, pesa 50 kilos, tiene la cara de un bebé y los ojos de alguien que ya vio demasiado. El reclutador lo mira de arriba abajo y le dice que no. Eres demasiado pequeño, niño. Vuelve cuando crezcas. El chico no dice nada, solo asiente y camina hacia la oficina del ejército. Ahí también le dicen que no, pero su hermana falsifica su certificado de nacimiento. Le suma 1 año y el ejército, desesperado por cuerpos, finalmente dice que sí. Ese niño era Audie Murphy y en 3 años se convertiría en el soldado más condecorado de la historia de los Estados Unidos. 33 condecoraciones militares, incluida la Medalla de Honor. Mataría o heriría a más de 240 alemanes y Hollywood lo convertiría en estrella de cine. Pero nada de eso importó al final, porque en 1971 nadie recordaba su nombre, y cuando su avión se estrelló en una montaña, murió solo, quebrado y olvidado. Soy el sargento James Carter. Tengo 101 años. Y yo estaba ahí cuando el niño que los marines rechazaron demostró que el coraje no se mide en centímetros. Esta no es una historia sobre gloria. Es una historia sobre cómo Estados Unidos abraza a sus héroes y luego los deja morir en la oscuridad. Conocí a Audie en 1943, en el norte de África, la 3ª División de Infantería. Todos éramos veteranos curtidos. Yo tenía 20 años y ya había visto combate. Y entonces llega este niño. Literalmente parecía que tenía 15 años. Rostro redondo, sin barba, ojos enormes. Los muchachos lo miraron y se rieron. ¿El ejército está reclutando en escuelas primarias ahora? Pero Audie no dijo nada. Solo dejó su mochila en el suelo y esperó órdenes. La primera vez que lo vi en combate fue en Sicilia. Estábamos bajo fuego de mortero. Todo el mundo buscando cobertura. Y veo a este niño, Audie, corriendo hacia el fuego, hacia una posición de ametralladora alemana, solo, con su rifle. Pensé, está muerto, el niño está muerto. Pero no, Audie llegó a la posición, mató a 2 alemanes, capturó a otros 4. Volvió caminando como si nada, su uniforme lleno de sangre, pero ninguna era suya. Ahí fue cuando dejamos de reírnos. En Italia, Audie contrajo malaria, fiebre alta, temblando en la tienda. Le dijeron que podía ir a casa, licencia médica, honorable. Nadie lo culparía. Audie los miró y dijo, mis amigos todavía están peleando. Yo también. Se inyectó quinina y volvió a la línea. Esa era la cosa con Audie. No peleaba por medallas. No peleaba por gloria. Peleaba porque sus amigos estaban ahí y él no podía dejarlos solos. Pero el momento que lo hizo leyenda fue el 26 de enero de 1945,
cerca de Holzbir, Francia. Bosque de Colmar. Estábamos en retirada. 6 tanques alemanes avanzando. 250 soldados de infantería detrás de ellos. Nosotros éramos 40, tal vez. Los tanques empezaron a disparar. Uno de nuestros M10 Tank Destroyers fue alcanzado. Empezó a arder. Todo el mundo corriendo hacia atrás. Todo el mundo excepto Oddi. Oddi corrió hacia el tanque en llamas. Se subió y agarró la ametralladora calibre 50 montada en la torreta. El tanque estaba en llamas. El combustible podía explotar en cualquier momento. Los alemanes avanzaban a 100 metros, 50 metros. Oddi no se movió. Durante 1 hora, Oddi Murphy, solo, sobre un tanque en llamas, disparó contra 250 soldados alemanes. Los detuvo. Mató o hirió a más de 50. Solo. Cuando finalmente se quedó sin munición, bajó del tanque. Caminó hacia nosotros, calmado, como si acabara de hacer un turno en una fábrica. Le pregunté: «Oddi, ¿estás bien?» Él me miró con esos ojos de niño y dijo: «Tengo frío, Carter. ¿Tienes un cigarrillo?» Sus manos temblaban tanto que tuve que encenderle el cigarrillo. No era por el frío. Por eso le dieron la medalla de honor, la más alta condecoración militar de Estados Unidos. El niño que los marines rechazaron. El niño que parecía que tenía 15 años. Se paró solo contra un ejército y ganó. Después de la guerra, Hollywood lo encontró. Querían hacer una película sobre su vida. To Hell and Back la llamaron. Oddi actuó como él mismo. Fue un éxito masivo. Oddi se convirtió en estrella de cine. Más de 40 películas. El héroe de guerra perfecto. Guapo, valiente, estadounidense. Pero lo que Hollywood no mostró fue lo que la guerra le hizo por dentro. Oddi no podía dormir. Las pesadillas lo atormentaban. Veía los rostros de los alemanes que había matado. Escuchaba las explosiones. Sentía el calor del tanque ardiendo. Dormía con una pistola cargada debajo de la almohada. Una noche, casi le disparó a su esposa cuando ella lo despertó. Se volvió adicto a las pastillas para dormir. La única forma de cerrar los ojos sin ver los muertos. Hollywood lo usó mientras fue rentable, pero cuando las películas de guerra dejaron de vender, lo dejaron ir. Oddi intentó ser hombre de negocios. Fracasó. Se metió en deudas de juego. Grandes deudas. El héroe más condecorado de Estados Unidos. Quebrado. Desesperado. Solo. Pero lo peor era que nadie lo recordaba. En 1971, Oddi subió a un avión privado. Iba a un viaje de negocios, tratando de salvar sus finanzas. El 28 de mayo, el avión se estrelló en una montaña cerca de Roanoke, Virginia. Niebla espesa. No hubo sobrevivientes. Oddi Murphy murió a los 46 años. Cuando encontraron su cuerpo, llevaba un reloj barato, una billetera casi vacía y las mismas pesadillas que lo habían perseguido desde Francia. Los periódicos apenas lo mencionaron. Veterano de guerra. Muere en accidente de avión. Como si fuera cualquiera. Como si no hubiera salvado una compañía entera. Como si no hubiera peleado cuando todos corrían. Lo enterraron en el Cementerio Nacional de Arlington, con honores militares. Está ahí ahora. Su tumba es una de las más visitadas.
después de John F. Kennedy. Pero aquí está la verdad que nadie quiere decir. Audie Murphy murió solo, quebrado, olvidado. Hollywood lo usó, el ejército lo condecoró, el país lo llamó héroe. Pero cuando las cámaras se apagaron, cuando las medallas se guardaron en un cajón, nadie estuvo ahí para él. Audie peleó contra los demonios de la guerra durante 26 años después de que terminó, y perdió. No en un campo de batalla, en la oscuridad de su propia mente. Hoy tengo 101 años. He vivido el doble de lo que vivió Audie, y todavía me pregunto, ¿qué habría pasado si lo hubiéramos cuidado tanto como lo usamos? Los marines lo rechazaron porque era demasiado pequeño. El ejército lo usó porque era demasiado valiente. Hollywood lo vendió porque era demasiado perfecto. Y el país lo olvidó porque era demasiado incómodo recordar lo que la guerra le hace a un hombre. Audie Murphy no era un superhéroe. Era un niño de Texas que vio morir a sus amigos y decidió que no dejaría que murieran solos. 33 condecoraciones, 240 enemigos muertos, 1 hora sobre un tanque en llamas. Pero al final, nada de eso importó, porque murió solo, en una montaña, a los 46 años, con deudas que no podía pagar y pesadillas que no podía olvidar. El niño que los marines rechazaron se convirtió en el soldado más condecorado de la historia, y el país lo dejó morir en la oscuridad. Su tumba dice: Audie L. Murphy, Texas Major Infantry Medal of Honor, World War II, Corea. Pero debería decir: aquí yace el hombre que salvamos en la guerra y abandonamos en la paz.